Albeiro, muy buenas noches. Hola, don Albeiro. Ahora sí me escucha. Ahora sí le escucho, sí señor. ¿Cómo está? Bien, 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 bien. Cuadrado el sonido, ahora sí. Listo, ya, cuadrado sonido, sí. ¿Quieres poner la presentación? ¿Tienes presentación, don Albeiro? ¿O compartir la pantalla para lo que nos vamos a mostrar? ¿Necesitas que yo tenga abierto algo a la mano o alguna cosa o ya todo lo tienes listo? Pensaría que todo está listo, pues como hablé con Cristian, Sí. es básicamente lo mismo que vimos la semana pasada, mejoré algunas cositas, amplié otras tantas, no sé, ¿de qué tiempo disponemos? No, está ilimitado, don Albeiro, y no va a haber ningún otro tema, sino es exclusivamente análisis financiero. O sea, hemos hecho la reunión es solamente para usted. Usted es el jefe hoy. Pero pregunta, ¿quiénes van a estar? ¿Los mismos compañeros del grupo? ¿Algunos nuevos? Va a haber nuevos, don Albeiro, porque la invitación se hizo para los pelados que entraron hace poco, que son los de nivel básico y intermedio. Ok, Van a ok. haber pelados nuevos. No, don Albeiro, si quieres podemos empezar de cero. Los que Ah, estuvimos ya la vez pasada o algo, pues vamos, digamos que como refrescando el tema, ok, pero ok. podríamos empezar. Igual, don Albeiro, como la vez pasada lo hicimos rapidito, fue así como una abrebocas. Sí, sí. Sí, entonces no hay problema, no hay problema. Ah, listo, listo. Sí, yo introduje algunas cosas que me parecían importantes, profundicé en algunas otras, precisé otras tantas y otro poquito, y como haciéndolo como muy dummy, como muy Ujú, sencillo para que fuera fácil de entender. perfecto. Don Albeiro, Cristian me está preguntando que si publica ya el link. ¿Le digo que sí? Sí, claro, Listo. claro que sí. ¿Quieres dejar la pantalla de una vez lista con la presentación? Dame un segundo y ya te lo cuadro. Dame un segundo y ya acabo de organizar una cosita aquí, 2 segundos, un minuto y ya Ay, pero lo espérame un vemos. segundito que me salió acá un mensaje. Me salió un mensaje como si fuera otra reunión esta. Oye, Voy a cerrar un momentico esta sala, don Albeiro, ¿vale? hágale, hágale. Ciérrela y me avisa cuando estemos listos. O no, espérenme un segundito. Espérenme un segundito a ver si yo puedo más bien acá. Ah, no, es la misma. Sí, 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 es la misma. Ve tan raro porque me está saliendo de que iniciar la sala. Tan raro. Ah, sí, es la misma, incluso ya hay alguien ahí en espera, ya está Fabián Rojas ahí en espera. Listo, perfecto. Si quieres dejemos la presentación lista y mientras tanto yo no doy entrada a ninguno, ¿vale? Dame un segundito Sí, Fred, y sí, tranquilo. ya te digo para compartir pantalla. Ahí ya te habilité pantalla, don Albeiro, entonces si quieres desde el tuyo. Listo, perfecto. Espérame, a ver. Aquí digo share. Creo que sí, es esta. Share. ¿Ya ahora sí? Perfecto, perfecto. Se ve súper bien, don Albeiro. Si quieres, entonces lo Listo, dejas en la primera y le das como presentación. listo. Quiero partir de... Ay, ¿qué es esto? Oh, es aquí. Ay, no, No, perdón. en el Aquí, PowerPoint. aquí. Sí. No, es que quería empezar hablando de este cuadro para caer ya a la Ah, listo. presentación.
O sea, un poco hablar de lo que es este cuadro que igual se les va a hacer llegar, pero para caer, o sea, sí, mejor dicho, empezar con este cuadro. Listo, perfecto. Y luego ya aquí la hablo, que no, ¿dónde se abre? Aquí ya, O si la quiere, abrí aquí. si quiere deja la primera, don Alberto, un momentico, Ahí, eso, como para que los que entren pues vean ese de fondo, ¿vale? listo, perfecto. Ah, Listo. sí, luego me cambio a la Y otra. luego, exacto. Voy a empezar a admitirlos a todos, don Albeiro, ¿listo? Hágale, dale. Compañeros, buenas noches. Vamos a dar una esperita mientras se siguen conectando el resto del equipo y ya pasamos entonces para la presentación que nos tiene don Albeiro el día de hoy.
Bueno, chicos, muy buenas noches para todos. 9:03. Creo que ya dimos 3 minuticos para que el resto de equipo se conectara. Bienvenidos todos. El día de hoy, don Albeiro Rojas, uno de nuestros compañeros, muy amablemente ha querido explicarnos y enseñarnos cómo analizar los diferentes factores que influyen en nuestra profesión. Entonces, don Albeiro, le cedo la palabra y somos todos oídos a lo que nos quiere hoy enseñar. Mil gracias por compartirnos ese conocimiento. Muy buenas noches a todos. Como ya dijeron, mi nombre es Albeiro Rojas, a los que no me conocen o a los que nos hemos estado contactando por ahí en diferentes eventos en el chat de Telegram. Ahí pues les agradezco a los que vayan teniendo alguna duda, de pronto la vayan dejando en el chat, como para tratar de irla resolviendo al final, al final o de pronto a medida que se va desarrollando el evento. Pues la idea es que todos entendamos muy bien lo que vamos a exponer. Ya algunos pues ya han tenido este proceso, pero pues también dándole una bienvenida a todos los nuevos, pues también para que aprendamos todos en este proceso. Entonces, la charla es sobre la importancia de las noticias en el análisis fundamental, que como bien sabemos, el análisis fundamental es como el primer paso antes de abordar el desarrollo del mercado, antes de introducirnos en las gráficas y en la evolución de los precios de las diferentes opciones binarias que estemos o que vayamos a manejar. Entonces, ahí ya. Bueno, como ya todos saben, las opciones binarias que nosotros manejamos pertenece a lo que es el mercado de divisas. Las divisas son la moneda de cada uno de los países, al margen de que se transen en un mercado global o sean comúnmente aceptadas. Entonces es el mercado de divisas. Perdona, bueno, como mercado de divisas definimos el espacio físico o virtual donde se fija el precio de cada moneda y se denomina tipo de cambio. Dicha cotización depende exclusivamente de la oferta y demanda de los participantes. Es decir, cuánto se está demandando, cuánto se está ofreciendo de cada una de las monedas y los precios a los cuales se están haciendo esos intercambios. En el mercado cambiario, entonces, no se negocia solamente efectivo, sino que también se negocian depósitos registrados en las instituciones financieras con documentos que otorgan el derecho a cobrar una cantidad de dinero. Este mercado ayuda a realizar compras y ventas de diferentes países sin que ellos compartan la misma moneda. Por ejemplo, ahí como está una empresa de Estados Unidos puede importar productos europeos y pagar en euros, también puede pagar en dólares. Como vamos a ver, el dólar es la moneda, pues digamos, comúnmente aceptada a nivel mundial. Bueno, para conocer el valor de una moneda respecto a otra, se utiliza un conversor de divisas y eso fácilmente pues está en internet. Si uno quiere saber cuánto cuesta una moneda en términos de otra, pues ahí simplemente se hace la
el ingreso de los datos y allí nos va a dar la conversión. A pesar de que hay tantas divisas como países hay en el mundo, nosotros manejamos muy pocas divisas, o sea, digamos las que son comúnmente aceptadas como fuente de valor son muy pocas. Solo para dar un ejemplo, por ejemplo, el rublo ruso, el yuan chino, a pesar de que son países importantes y que con un nivel de comercio es muy alto, esas monedas poco se transan a nivel mundial. Entonces, es para que nos hagamos una idea de esto. Sobre el mercado de divisas, este comenzó a formarse en 1970, donde se introdujeron tipos de cambio flotantes. Hasta esa época y desde 1944, con la convención de Bretton Woods, se había establecido o sea, el mercado de divisas se estableció como base o referencia el patrón oro, ¿sí? Y a partir de 1970 comenzó a establecerse los tipos de cambio flotantes. Este mercado de divisas es único debido al volumen de transacciones, con una liquidez extrema y un gran número y variedad de intervinientes. Funciona las 24 horas. Mientras en América estamos durmiendo y no hay mercado, en Asia está funcionando el mercado asiático, por ejemplo. Entonces, por eso decimos que el mercado de divisas funciona a las 24 horas, bueno, excepto los fines de semana, de viernes a domingo. Listo. Los instrumentos comunes del mercado de divisas, tenemos las operaciones al contado de divisas, que son compra y venta de divisas, y se supone que el tiempo que transcurre entre la compra y el pago de las divisas no supera los 2 días hábiles y se considera que es al contado. A plazos son operaciones de compra y venta de divisas que normalmente representan el 70% de las operaciones. A partir de ahí tenemos los derivados financieros que, dentro de los cuales tenemos 5 tipos de derivados. El primero que son las opciones financieras, que son de divisas, o el Foreign Sales Option, que es un contrato que da un derecho a intercambiar una divisa por otra a una tasa determinada. Allí no hay una obligación, pero hay un derecho a intercambiarla, ¿sí? Las opciones de futuros, que es el Foreign Exchange Futures, es intercambio de divisas a una fecha determinada con una tasa ya acordada o preestablecida. Los contratos no negociados de divisas, el Non-Delivery Forwards, contratos generalmente negociados transterritorialmente y se liquidan tras la base de distintas monedas a las cuales se hayan negociado. Los futuros a plazos, que es intercambio de divisas por otra tasa de un día futuro predeterminado, es decir, establecer, yo le pago el dólar al precio que esté el día lunes a las 7 de la mañana, por decir algo. Entonces, dependiendo el valor del mercado. O los swap de divisas, que es un contrato caracterizado por o característica de comprar y vender una cantidad de divisas y revender y comprar o recomprar las divisas también a una tasa determinada en una fecha concreta. Es decir, a futuro, básicamente también. ¿Cuáles son los factores que hacen cambiar o variar los tipos de cambio? Vamos a ver más en detalle, pero básicamente son factores económicos como también la inflación subyacente, el déficit público, el Producto Interno Bruto, el empleo, el desempleo, el índice de precios al consumidor, índice de precios al productor, etcétera. Factores políticos como la política monetaria de un país, que ahí más adelante vamos a ver en el tema de las noticias. La política monetaria son las noticias que nos dan los bancos centrales de cada país, que son bastante importantes en el devenir de cada una de las divisas. Y también los factores psicológicos, que básicamente son los ruidos que se le introducen al mercado por efecto de rumores, noticias falsas, inclusive pueden hacer cambiar la percepción que tienen los inversionistas respecto a determinada divisa y eso hace que esta varíe, bien sea hacia arriba o hacia abajo.
Bueno, ahí tenemos el ejemplo de un rumor de un atentado en la Casa Blanca que se hizo por Twitter y eso hizo que Wall Street tambaleara durante algunos minutos y los índices llegaron a caer en más de un 1%. Eso es como un ejemplo fundamental. Los factores que afectan el mercado de divisas, como les mencionaba, factores políticos. En los políticos tenemos la política gubernamental o la política económica. Los factores económicos tenemos aspectos macroeconómicos o microeconómicos del funcionamiento del mercado o el mismo funcionamiento de la economía. Y los factores económicos, dos fundamentales, la euforia por una divisa o también el pánico por una divisa por efectos que o noticias verdaderas o falsas que hayan aparecido en las noticias. De la política gubernamental tenemos entonces dos fundamentales. La política económica, que es aquella que nos dan los bancos centrales en cuanto a política monetaria, si va a ser expansiva, si va a ser contraccionista, cuál es la evolución de la tasa de interés o qué nivel de tasa de interés van a establecer para determinado periodo, cuál ha sido la evolución de la inflación o la deflación. La inflación sabemos que es el aumento generalizado de precios, mientras que la deflación es una reducción significativa de precios. Deflación puede ser, por ejemplo, en cualquier sector o en cualquier mercado. Por ejemplo, en algunos momentos en la economía americana hemos escuchado que la tasa de interés es negativa. Cuando la tasa de interés es negativa es que prácticamente le están pagando a los ahorradores por mantener el dinero fuera del banco o simplemente por no llevarlo allá o dejarlo ahí, simplemente se le pasa, el banco le estaría pagando. Eso se presenta muy pocas veces, pero suele suceder. O en algunos mercados donde los precios se reducen muy drásticamente. Eso se llama deflación. Y las variables que tienen que ver con el crecimiento económico, como el empleo, el desempleo, la confianza del consumidor, los inventarios, la tasa de inversión, eso también afecta básicamente la evolución de las divisas y sus precios. En cuanto a la política exterior, tenemos la tasa de cambio, el nivel de apertura del país, la política de aranceles. En cuanto a política de aranceles, tenemos el ejemplo claro de cuando Estados Unidos inició una guerra comercial con China. Entonces ahí empezaron a jugar con el tema de los aranceles, ambos que finalmente no tuvimos como ningún ganador claro. Y otras políticas gubernamentales que pueden ser como las políticas migratorias, los cambios en la legislación, la estabilidad del territorio y las medidas sobre el consumo energético, o las políticas también sobre igualdad, equidad de género y raza, o las dificultades o facilidades para formar un gobierno. Eso es fundamentalmente. Los factores económicos, factores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto, datos sobre el empleo, el desempleo, subsidios al desempleo, a la nómina no agrícola, que es la que tiene que ver básicamente con el sector industrial fundamentalmente. Algunos países, pues, fundamentalmente Estados Unidos, publica el índice de nómina no agrícola, que tiene que ver con el crecimiento de los sectores no agrícolas, fundamentalmente sectores industriales. La contabilidad nacional, que tiene que ver con la balanza comercial, las transferencias de capital, la inflación por factores económicos o políticos, los índices de producción industrial, índices sobre turismo también. Los factores microeconómicos también afectan la evolución de las divisas, cambios como en los hábitos de consumo, alteraciones en la producción, en la vivienda y el número de licencias de construcción, las viviendas, la compra de vivienda nueva, la compra de vivienda usada, también la modificación de las preferencias de ahorro e inversión. Eso también afecta la evolución de las divisas. ¿Voy muy rápido o cómo les ha parecido la presentación, compañeros? Vamos bien, don Albeiro. Ok, perfecto. Listo. Este es un aspecto importante en el tema
en el tema de las divisas y son los factores psicológicos que inciden directa o indirectamente en el comportamiento de esas divisas. Eh, y tiene una importancia creciente en ese mercado. Eh, Hay un ejemplo y es la depreciación que sufrió la libra esterlina en el 92, cuando en un solo día cayó un 15% frente al marco alemán, cuando se estaba conformando la eurozona. Ahí está la referencia a George Soros, que fue una persona que se enriqueció en más de 15.000 millones de dólares por el solo hecho de ir en corto contra la libra esterlina. Por ahí hay un video interesante sobre el tema. También creo que les hacemos llegar el video. Y el mercado de divisas, al igual que de materias primas, de renta variable o de renta fija, también se mueve por las emociones. Esos son mercados que son un poco más difíciles o más complicados de manipular, como sería, por ejemplo, el mercado de divisas en puro, puro. Por ejemplo, si el presidente de la Reserva Federal sale hablando de una política monetaria expansiva fuerte, eh, es probable que todo el mundo quiera vender dólares. Oye, me salió por aquí. Ah, por aquí hay una preguntita. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces, ahora, por ejemplo, la última reunión de la política de la Fed mantuvo las tasas de interés y todo el mundo estaba esperando que salieran a comprar bonos para hacer subir la tasa de interés o debido al tema de la inflación, que la inflación aumentó en Estados Unidos y eso se contrarresta modificando la tasa de interés, aumentando la tasa de interés, que hace que la moneda o la divisa americana se vuelva más atractiva respecto a las divisas del resto del mundo. Pero no lo hizo, mantuvo su posición respecto a la política, a la tasa de interés y eso es lo que todo el mundo o los inversionistas esperan. A ver hasta cuándo les va a durar esa política dura de mantener esa tasa de interés. ¿Qué más? A ver. Ahí. Bueno, entonces, aquí ya tenemos como una explicación más en detalle. Entonces, tenemos las tasas de interés. ¿Qué afecta a las cotizaciones de las divisas? Fundamentalmente, las tasas de interés, los datos macroeconómicos y la política. Sobre las tasas de interés, tenemos que los bancos centrales mantienen la estabilidad monetaria y financiera a través del control de los tipos de cambio, los tipos de interés, perdón. Cuando un banco central aumenta la tasa de referencia de interés, crea más demanda por la divisa doméstica, ya que los inversionistas y traders buscan rendimiento más alto. Esto hace que la divisa en consideración o la divisa que estamos revisando se aprecie frente a otras en términos relativos del mercado cambiario. Al apreciarse, evidentemente, va a tener un efecto positivo y va a aumentar frente a cualquier divisa que la estemos comparando. Sobre los informes económicos o las publicaciones económicas, son informes que proporcionan información útil a los traders de Forex, por ejemplo, sobre el estado de salud de la economía de un país. Los datos más relevantes sobre los informes económicos y que afectan la cotización de las divisas, tenemos la inflación, que incluye el índice de precios al consumidor, el índice de precios al productor, fundamentalmente. También las variaciones del Producto Interno Bruto, las cifras de empleo creado, la disminución en la tasa de desempleo, las ventas al por menor que muestran un grado de confianza sobre los consumidores o de los consumidores sobre la economía. Hay un índice generalizado que se llama el índice de gerentes de compras, que es fundamentalmente un índice creado sobre las variaciones en la compra de productos por los gerentes de compras de las grandes empresas y entre otros, pues, otros informes que se manejan. Las decisiones de política del gobierno, como las guerras comerciales, las elecciones presidenciales, los escándalos de corrupción y los cambios en la política doméstica, introducen inestabilidad en el mercado de divisas. Las acciones del gobierno afectan significativamente la economía, lo que a su vez fortalece o debilita el valor relativo de la moneda. Entonces, por eso, fundamentalmente en Colombia, el ejemplo es claro, en Colombia tenemos una gran inestabilidad política por las protestas que se están llevando a cabo y eso hace que nuestra moneda se tienda a devaluar frente a otras monedas a nivel mundial o con otras que se estén comparando, como por ejemplo otras, por ejemplo, como la decisión de bajar la calificación o el grado
de riesgo de los préstamos a Colombia, eso también nos afecta. Y en general a cualquier país. La volatilidad que puede impactar cualquier par de divisas debido a cambios repentinos en la tasa de interés, en el panorama económico o en el cuadro político. Eh, por eso es crucial que estemos pendientes tanto del mercado de divisas como de los mercados financieros en general para ver cómo pueden afectar o cómo van a impactar las divisas que estemos analizando. Bueno, este es un cuadrito como un poco resumido de lo que nosotros vemos en las opciones que estamos revisando, analizando, transando, que básicamente son un panorama general de cómo evoluciona o cómo se está llevando a cabo las transacciones económicas a nivel mundial. Digamos que estas son un poco las monedas que más se transan. Como les mencionaba antes, tenemos la moneda que es el dólar americano, tenemos el dólar canadiense, el franco suizo, el euro, la libra esterlina, el yen japonés. Hay una que está ingresando últimamente, muy tímidamente, pero ahí está ingresando, que es la corona noruega, el dólar neozelandés y el dólar australiano. Aquí con esto tendríamos un panorama general de lo que es la evolución del comercio mundial. Las, con respecto a esto, las tres divisas más negociadas son el euro, el euro dólar, el dólar yen y la libra dólar. Mm, básicamente esto representa casi el 50% del comercio mundial en lo que se transa en solo estas tres divisas. O sea que, como dirían los inversionistas, es de alta versatilidad en cuanto a monedas. Este es otro tema que introduje nuevo sobre la clasificación de las principales divisas. Nosotros vamos a tener una clasificación que encontré en una página, ahora se las voy a enseñar. Básicamente presenta tres clasificaciones que dice cuáles son las divisas más negociadas, cuáles son las divisas relacionadas con productos básicos y las divisas cruzadas. No sé si se me perdió. Bueno, la gráfica, el tema es el siguiente. Normalmente se transaba el dólar como un bien valor o una moneda comúnmente aceptada en todos los intercambios, ¿sí? El dólar. Pero resulta, y bueno, y anteriormente al inicio del mercado de la tasa flotante, lo que se hizo fue empezar a trabajar con los dólares. Quiere decir que si, por ejemplo, ¿qué digo yo? En Japón iban a hacer, ay, se va a acabar esto por aquí. ¿Volvemos a iniciar o eso queda sigue? Ya, a ver. Bueno, entonces les comentaba que el dólar era la moneda comúnmente aceptada. Quiere decir que si yo iba a transar en Colombia, por ejemplo, eh, con Japón, las importaciones que fuera a hacer, pues primero tenía que cambiar los pesos, a, eh, los tenía que cambiar a dólares para luego ir a recibir los yenes allá en Japón. Entonces, o por ejemplo, en el caso de la libra esterlina versus el yen, por ejemplo, tenía que hacerse el paso primero por el dólar americano. Entonces, pero el volumen de comercio llevó a que fuera tanto el comercio y tanto el volumen de transacciones que habían que se empezaron a hacer referencias cruzadas, o sea, ya no pasando por el dólar, sino que hacer el intercambio directamente. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, pares de divisas como el euro dólar, el dólar yen, la libra dólar o el dólar franco suizo, pero eso se debe pues realmente respecto al volumen de comercio que hay. Bueno, entonces dentro de las más negociadas, como les mencionaba, son estas que tenemos acá: euro dólar, dólar yen, libra dólar y el dólar franco suizo. Esas son las clasificadas como más negociadas. Eh,
Las monedas vinculadas a materias primas, es la segunda clasificación. Estas son las vinculadas a recursos naturales como el dólar australiano, el dólar canadiense y el dólar neozelandés. Ahí tenemos la producción de carne, el cultivo de cereales. Entonces, estas monedas se van a ver afectadas en mucho, pues obviamente por el funcionamiento de sus bancos centrales, pero también, por ejemplo, una sequía, una inundación que cause la muerte del ganado, por ejemplo, o una sequía que haga que se reduzca el cultivo de trigo, de sorgo, de que son materias primas, eso va a afectar el funcionamiento de estos tres pares de monedas. Y tenemos el otra clasificación que son los pares cruzados, que eso ya se debe pues al volumen de intercambio entre estos países que están atrás de estas monedas. Entonces tenemos, por ejemplo, el euro libra, el euro yen y el euro franco suizo. Estos pares cruzados básicamente están evidenciando la relación de la economía de estos países en la Unión Europea o con la Unión Europea. La Europea, creo que lo vimos al principio, la Unión Europea y Estados Unidos son como las dos economías más grandes del mundo, bueno, junto con la China también. Pero entonces, en cuanto a intercambio de divisas, tenemos euro y dólar como más importante. Recordemos que el yuan no está apareciendo aún en estos funcionamientos de divisas. Ahora, todo esto que hemos visto, ¿a qué se reduce? O en la práctica, ¿a qué nos lleva? A que nosotros podemos identificar funcionamientos de la economía dependiendo la hora en la cual se estén dando las noticias. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que yo había identificado para esta época, por ejemplo, entre las 8 y 2 y 8 y 3 de la tarde, esto fue el 30 de abril, mantengo el mismo ejemplo, que fue como el más claro que vi. Entonces, tenemos aquí en el par Libra-Yen, tenemos que hubo una disminución fuerte en lo que era aproximadamente 8 y 3, 8 y 2 de la mañana. Lo mismo se evidencia aquí a mano izquierda abajo en el par Libra-Euro, donde también hay una disminución muy fuerte en, el, en la divisa. Aquí, Libra, esta es que, bueno, esta fue posterior, 8 y 15, la misma, 1.7, esta es, perdón, esta es Libra, dólar australiano, también hay una disminución. Y aquí tenemos un aumento, donde comparamos el euro contra la libra. Entonces, a ver, por aquí. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? A ver el ejemplo que está aquí. Ya. Depende la posición en la cual esté la moneda que estamos comparando. Recuerden que esto es una fracción. Cuando yo hablo, por ejemplo, libra dólar, quiere decir cuántos dólares se deben pagar por pues sí, por una libra. Entonces, si está en el denominador, que es la parte de abajo, o en el numerador, la noticia va a impactar. A ver, yo les explico mejor. A ver aquí. Cuando nosotros tenemos este euro libra, si nosotros tenemos una noticia, por ejemplo, va a hablar, hoy, por ejemplo, habló la representante del Banco Central Europeo. Recordemos que la libra está por fuera de la eurozona, entonces se trata como un país aparte, pero entonces las noticias del Banco Central impactaban el valor del euro. En el caso en el que estamos mostrando, si el impacto de la noticia es positivo, quiere decir que la moneda va a aumentar. ¿Cuánto? No sabemos porque no sabemos el impacto de cada uno. Simplemente nos basta con saber que ese valor o que esa moneda va a aumentar, se va a apreciar.
Mientras que si está en el denominador y la noticia es positiva también, ¿qué hace? Que esta fracción, como dicen los economistas, ceteris paribus, todo queda igual. O sea, si el euro no, si la noticia no impacta al euro, sino a la libra, que está de denominador, quiere decir que la fracción como tal va a disminuir. ¿Sí? Y eso es más o menos lo que veíamos en las gráficas que les enseñaba ahora. ¿Sí, sí me entienden esta parte? ¿O alguien tiene alguna duda al respecto, Pues ahí vamos compañeros? bien. ¿Sí? Ok. Entonces, siempre, para uno analizar, cuando uno va a analizar las noticias, hay que mirar dónde, en qué posición está la divisa que nosotros estamos revisando, si está de numerador o de denominador. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, supongamos esta, el euro. Si el euro va a tener una caída por efecto de alguna noticia, sea económica, sea macroeconómica, sea simplemente psicológica, entonces si va a caer, si cae y el yen no tenemos noticias del yen y no se mueve, entonces quiere decir que la fracción va a caer, quiere decir que la divisa va a disminuir, ¿sí? Así es fundamentalmente como vamos a darle ese tratamiento a las noticias. Quería mostrarles una cosita aquí. Aquí. Este cuadrito que hemos construido, que he construido, nos dice básicamente quién es el país, la divisa y el indicador. El indicador, por ejemplo, este es de actividad industrial, entonces nos dice que la producción industrial que mide el cambio de los productos en las fábricas, minas y servicios públicos, nos da un indicador de fuerza del sector manufacturero. ¿Cuál es la influencia en el mercado? Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva y alcista para el yen, mientras que una inferior se debe tomar como negativa y bajista, ¿sí? Eso es fundamentalmente la comparación entre el pronóstico y el valor resultante o la revisión del mercado o la estadística que nos vayan a mostrar. Y en algunos portales de noticias encontramos una clasificación en estrellas. Por ejemplo, el que vamos a ver ahorita, que es investing.com, da la clasificación. 3 estrellas es supremamente importante, como por ejemplo estas, las minutas de decisión de la política del Banco Central son clasificadas en todos los países de 3 estrellas. Hay otras como la evolución de nuevas construcciones o del sector industrial, se clasifican como 2 estrellas. Pues eso lo vamos a ver. Pero, ¿por qué quería mostrarles esto? Porque uno podría hacer un derrotero, una clasificación de todos y cada uno de los indicadores que se encuentran por todas y cada una de las divisas que trabajemos. Pero si bien lo vamos a pasar y cada uno lo va a tener, digamos que lo más importante es que entendamos que actividades económicas, las afectaciones a la divisa, positivas o negativas, van a influir en un precio positivo o negativo para, o sea, que se va a reflejar en un mercado que va a ser bajista o alcista, ¿sí? Entonces, quería hacerle referencia a eso. Podemos tener todas las listas, una por una, pero nos basta saber simplemente con la presentación que, que vamos o sea, que eso nos va a afectar el valor de la divisa. Eso es, digamos, lo que quería como mostrarles con este cuadro, que a pesar de que se está haciendo, eso es lo que está sucediendo. Listo. Entonces ya hablamos de los pares cruzados, ya estamos viendo lo de la práctica. Esto es lo mismo que les mencionaba en la práctica. Si ustedes miran, aquí tenemos la libra comparada contra el dólar australiano, libra euro. Listo. Y esta es dólar, perdón, libra dólar. Quiere decir de que aquí hubieron noticias que impactaron la libra esterlina de forma tal que donde estaba de numerador hizo que la fracción aumentara. Si ustedes miran, donde está de numerador, las fracciones aumentan. Caso contrario, cuando vemos acá a mano derecha y abajo que la libra esterlina está de denominador
y el impacto de la noticia hizo que la fracción bajara, ¿sí? Mirándolo como una fracción. ¿Es entendible, compañeros? Don Albeiro, yo tengo una pregunta. En el Dígame. caso en el que la gráfica muestra, digamos, esas velas alcistas, ¿el impacto ahí es positivo para la libra? O sea, el impacto de la noticia fue positivo. ¿Qué quiere decir? Que la libra subió. Al subir, obviamente se vuelve, es un impacto alcista en el mercado. Ay, perdón. Es un impacto alcista en el mercado. Cuando está de denominador, a pesar de que la libra aumenta, a ver, yo les pongo un ejemplo, es que no encontré, no, pues no abrí el cuadrito y para no ponerme a buscarlo, aunque sería más interesante si lo viéramos. Pero a ver, ¿qué tengo? El tema es este. Cuando yo tengo un 1, siempre que yo divido una fracción, arriba en el numerador me queda el 1. Perdón, abajo me queda el 1 y arriba me va a quedar la fracción. ¿Sí me explico? Cuando aquí me están diciendo que esta fracción, que es dólar australiano comparado con el dólar americano, vale 0.776, quiere decir que en el numerador está este valor, 0.776 por cada dólar, que es el denominador. ¿Me explico? Sí, señor. Ok, Sí, súper claro. entonces lo mismo en este, siempre en el numerador va a ir 1.92 por cada, o sea, 1.92 libras por cada dólar australiano, ¿sí? Lo mismo en este, por ejemplo, aquí tenemos dólar canadiense contra el yen, quiere decir que por cada dólar canadiense, por cada perdón, vamos a pagar 88.75 dólares canadienses por cada yen, porque el yen es el que está de denominador, en la fracción. ¿Sí? ¿Claro? Pero volviendo a la pregunta en concreto A que ver. hicieron, sería si la divisa que recibe el impacto positivo se Ajá. encuentra en el numerador, esperaríamos a que subiera. Pero si la divisa que recibe el impacto positivo se encuentra en el denominador, entonces bajaría. Sí, claro. ¿En números qué es? Si tú tienes un 1 y lo divides por 2, por ejemplo, 1/1, me da 1. Si fuéramos a una paridad, por ejemplo, a ver si lo explico. Si yo divido 1/1, me da 1. Pero si yo tengo arriba espera, 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 ¿a dónde voy yo? ¿A dónde voy? No, no me digas. Bueno, espera, se lo muestro acá. Supongamos, es muy sencillo. A ver, si supongamos que yo tengo aquí cualquier divisa, X. Nosotros tenemos 1/1 para partir de una paridad, ¿sí? Tengo 1/1. ¿Qué pasa si en el numerador, si el impacto positivo se da sobre este valor? Por ejemplo, es así, hagámoslo así. Espera, USD, por ejemplo. Y tenemos, ¿cuál será? Por ejemplo, el euro. Supongamos. Supongamos que hubiera ese par. Partimos de una situación igualitaria, sea donde esté, sea 0.88, sea 1.5, supongamos que es igual. Pero, ¿qué sucede si hay una noticia que impacte negativamente el dólar? Por ejemplo, que aumentó la inflación. Eso lo vimos esta semana. Aumentó la inflación. Entonces, decimos que esa moneda va a tener una situación negativa, o sea, va a disminuir su apreciación. Supongamos que pasa a 0.5, ¿sí? Que es como la mitad de uno, para que
nos entendamos. Mientras que el euro se va a mantener igual, ¿sí? Entonces, si uno le fuera a hacer esto, nos dice esto, dividido esto, ¿sí? Nos da 0.5 dividido 1, bueno, es lo mismo, exactamente. ¿Qué pasa? Si en vez de 1, la noticia fuera positiva, que hubieran aumentado, qué sé yo, hubiera disminuido la inflación, eso es una noticia positiva. En vez de 1, supongamos que aumenta a 2, ¿sí? Miren que la fracción como tal aumenta, ¿sí es claro? Y eso lo vamos a ver reflejado en las velas, entonces con una vela verde alcista. Sí, sí, Y cuando es al contrario, entonces encontraríamos una vela bajista. sí. Supongamos ahora que estamos en la Pero misma entonces, situación inicial, perdón, que en estamos en ese la misma situación inicial. Si el impacto positivo es sobre el denominador, supongamos que hay un impacto positivo, esto va a aumentar. ¿Hasta dónde? Como les digo, no sabemos, porque depende del mercado, depende de muchas cosas. Simplemente nos baste con saber que va a aumentar. Entonces, aumenta. ¿Qué pasa con la fracción? Baja. ¿Sí ven? ¿Sí, sí me explico? Y si la noticia va a tener un impacto negativo, entonces en vez de 1, va a tener un impacto negativo, no va a ser, por ejemplo, va a disminuir, entonces digamos que es a 0.5. Mire que aumenta. Y es por una condición matemática y la posición donde esté la cifra. ¿Sí es más claro? sí, claro. Sí, sí, más Listo, claro. perfecto. Ahora sí volvamos aquí. Listo, entonces esto más o menos fue lo que vi, así que se ponen, yo abro normalmente las 9 gráficas como para mirar y básicamente eso fue lo que se encontró. Bueno, la otra, bueno, sobre el análisis fundamental, ya recapitulando un poco como lo que vimos que casi es como la teoría de todo esto. Recapitulando, entonces tenemos que para el estudio y revisión de los factores y variables que el análisis fundamental es importante para el estudio y revisión de los factores y variables que afectan o impulsan el mercado. Se basa en datos económicos, noticias de índole política, económica y social. Uno muchas veces cree que las noticias importantes son las políticas. No, perdón, las económicas y estamos un poco equivocados. A veces el mercado se afecta por el tema social. Por ejemplo, el problema social que tenemos en Colombia afecta a la economía. Si fuera en otro país, de aquellos donde estamos intercambiando divisas, también afectaría el comportamiento de la divisa. Eventos noticiosos como el tema político, por ejemplo, cuando no se puede formar un gobierno en países que son de régimen parlamentario, por ejemplo, como en Inglaterra, si yo no sé, bueno, creo que no sé si estaban en esa época cuando subió un primer ministro, él tiene que formar su gobierno y si no lo puede formar, tiene que volver a llamarse a elecciones. Eso pasó con Theresa May, que tuvo el problema del Brexit en su momento o en sus etapas iniciales, no pudo formar gobierno de coalición y tuvo que renunciar y ahí fue donde eligieron al primer ministro actual. Entonces, esas variables nos afectan. Simplemente que tengamos en cuenta eso. Eh, También el análisis está basado en datos económicos, en eventos noticiosos, como le mencionaba, índole político, económico y social. Y básicamente con esto debemos buscar las causas y la dirección de los movimientos futuros de un determinado mercado, ¿sí? Donde se esté presentando la noticia. Eh, la clave básicamente que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ver noticias en las páginas que vamos a ver ahora, se manejan el tema de previsiones, los valores previos y el valor actual. El valor actual va a ser el resultado de la noticia, ¿sí? Entonces, previamente, nosotros en la mañana o en la madrugada nos levantamos y ya sabemos hasta o todo el transcurso del día qué noticias van a haber. Entonces vamos a conocer el valor previo, que es el valor del mes, del periodo anterior, y el valor del pronóstico. Esto siempre nos va a dar una idea de cuáles son las expectativas de los organismos de política económica y social de cada país.
Cuando hablamos de pronóstico, normalmente es el pronóstico estipulado por el Banco Central o por la política o por quien maneja la política económica de ese país. Posterior a la noticia es que nos proporcionan cuál es el valor actual, ¿sí? Y ese es el resultado del desempeño del indicador. ¿Sí? Es decir, nos pueden decir, estimamos que la inflación va a ser del 10% y ese es el pronóstico. El mes pasado fue del 8%. Pronosticamos que va a estar en el 10%. Quiere decir que el desempleo va a aumentar. Pero resulta que el indicador nos da que no fue el 10, sino que fue el 11, el 12. Quiere decir que hubo un problema superior al pronóstico o que fue menor. Si fue menor, obviamente va a tener un impacto positivo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta el indicador y cuál es su signo, porque, por ejemplo, uno decir que está en una inflación negativa y considerar que se va negativa y resulta que el valor actual resultó positivo, quiere decir que aumentó más la inflación de lo que se esperaba, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en conclusión de esta parte es los resultados positivos sobre o mejores que impacten sobre la moneda siempre nos van a dar una tendencia alcista con respecto a lo que la estemos comparando. Pero siempre recuerden, depende de la posición en la opción binaria que estamos revisando. Recuerden, si está en el numerador y hay una tendencia positiva, la fracción va a aumentar. Pero si está en el denominador, lo que va a hacer es que va a bajar. Sí, es importante tener presente eso. Los resultados positivos o peores de las noticias van a impactar la moneda hacia abajo. Y al introducirla en la fracción, esos valores al disminuir, la fracción me va a aumentar y eso me va a dar una tendencia al alza también. ¿Sí me explico? Lo vimos en los cuadros, ¿se acuerdan? ¿O me Correcto. enredé aquí? No, es claro, es básicamente tener cuidado en qué posición está la divisa, si está de numerador o de denominador, Es y, correcto, es y ya correcto. más allá de eso, si es positiva o es negativa, pues también verlo. O sea, el juego, o me parece que el truco está es en la posición en que se En la encuentra. posición. Es correcto, sí, en la posición donde esté. O sea que no necesariamente una disminución puede ser mala para nosotros. Eso es lo que tenemos que tener presente. Bueno, ¿qué herramientas usar para la revisión de las noticias? Básicamente, pues, las noticias de periódicos, revistas indexadas, económicas, por ejemplo. En el caso colombiano sería Portafolio. Hay noticias, bueno, el Washington Post. Estaba mirando, por ejemplo, bueno, NBC, cualquiera que tenga noticias de índole económico y social, ¿sí? Los calendarios económicos, que dentro de esos tenemos calendarios económicos de páginas importantes, como por ejemplo investing.com. Hay otra, más adelante se las muestro, es que no me acuerdo el nombre completico, pero ahí está. Bueno, mencionábamos otra herramienta que tenemos que tener presente, la calificación crediticia de la banca multilateral. Standard Poor's, Moody's, etcétera. Ellos tienen, al ser la clasificación crediticia de de cada uno de los países. Eso también impacta o afecta el valor de cada una de las monedas. Los informes de organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, esos informes también los podemos tener presentes. Ok, bueno, interesante, voy a mirarla. Es otra que yo tengo, pero ya les voy a decir cuál es. Aquí. Bueno, esta es Daily FX. No sé si esta era la que me estaba mostrando, creo que no. Ay, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó con eso? Bueno, se me quedó por ahí porque no sé manejar eso.
Listo, entonces, otra cosa, aparte de las noticias que podemos encontrar en estas dos páginas o en esta tercera que nos mandaron en el chat, tenemos que tener presente la hora de operar. Como les mencionaba al principio, el mercado de las divisas es un mercado de 24 horas, porque mientras nosotros aquí estamos durmiendo, tenemos las sesiones del Pacífico y de Asia que están funcionando, ¿sí? Que empiezan tipo 9 de la noche y van esta hasta las 6 de la mañana y la asiática hasta las 9 de la mañana. Don Luego Albeiro, qué empiezan pena. eh, dígame. Le das nuevamente compartir pantalla, que es que dejaste de compartirla y no estamos viendo la presentación. Oye, la dejé, pero espérame un segundo. Cancelar, ¿dónde lo hago? Espérame un segundo, aquí. Aquí, ahora sí. Perfecto. Listo. Bueno, les mencionaba entonces que esto es un mercado de 24 horas, que mientras en algunos lados están durmiendo, en otros lados están trabajando. Entonces, simplemente cada uno, y ya Cristian creo que les ha mencionado bastante, que hay que buscar como la hora en la cual se puede trabajar. Bueno, aquí. Ok, daily. Ah, bueno, ok, sí, daily, esa página es buena. Realmente sí, sí la cacharra, bueno, ahorita la vamos a ver, pero aquí, aquí está. Conclusiones. Bueno, las conclusiones fundamentalmente es, las noticias nos sirven para saber en qué terreno nos estamos moviendo y yo nunca me cansaré de repetirlo. Digamos, ¿por qué? Porque nosotros no manejamos un mercado de largo o mediano plazo, nosotros manejamos un mercado intradía, de hecho, cada minuto es una oportunidad de inversión para nosotros. Entonces, que lo único que tenemos que tener precaución es que al momento de dar las noticias o en el momento en que se presentan las noticias, el mercado se vuelve muy volátil. Entonces, la relevancia de la noticia siempre es alrededor de 30 minutos a una hora. Dentro de lo que se ha encontrado o de lo que he encontrado, siempre es las noticias van a estar o a tener relevancia de 30 minutos a una hora. O sea que en ese momento, pues el mercado va a tener el efecto que se busque, ¿sí? O que esté funcionando con los grandes inversores, por ejemplo, o especulando que estén haciendo durante esa hora. Y en algunas lecturas que he encontrado siempre se recomiendan, y de hecho lo he probado y me ha pasado, que no debemos operar por lo menos entre 15 minutos a 30 minutos antes y 30 minutos después de las publicaciones por la volatilidad en que sucede, de lo que sucede en el mercado. Entonces, en ese momento de volatilidad, 30 minutos antes de la noticia, 30 minutos después, las características que nosotros tenemos para ingresar al mercado no se van a cumplir. No nos van a llegar, las velas no nos van a llegar a los límites, no van a tener la fuerza requerida, no se van a comportar como nosotros las deseamos. Entonces la recomendación normalmente es no operar en ese tiempo. Claro que cada quien obviamente toma las decisiones de si hacerlo o no, porque pues lo que para algunos funciona probablemente para otros no. Sí, sí, depende pues también el análisis que se haga de cada uno. Ya, esa es como la Don Albeiro, parte fundamental. esas recomendaciones para noticias de Tres Toros. ¿De qué? ¿Noticias de quién? Aló, compañero. Noticias de Tres Toros, o sea, en Investing cuando se ve o de dos o independientemente de la, digamos, del impacto. Es en general. ¿Sabe qué es en general? Pues digamos que más que todo, ustedes saben que en el Forex y en el manejo de divisas, como nosotros manejamos una posición durante un minuto, nosotros no manejamos posiciones de un día para otro, entonces a nosotros la noticia no nos afecta, pero sí nos afecta el impacto que haya en esa media hora antes o después de la noticia por la alta volatilidad que hay, porque nuestra sesión es de un minuto prácticamente, a pesar de que llevemos
podemos estar parqueados media hora revisando varios pares de divisas y vemos la oportunidad, pero en la mayoría de ocasiones no se comporta la vela como nosotros lo esperamos, precisamente influenciado por la alta volatilidad que tenga el mercado, ¿sí? Yo quisiera hacer una preguntita, si es posible. Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos visto, y sabemos que el sistema que operamos de trading requiere que el mercado tenga mucha liquidez. ¿Cuáles podrían ser las mejores horas para operar de acuerdo? Porque es que la tablita se pasó tan rápido, no alcancé a identificarlo. ¿Cuáles podrían ser las Epa. mejores horas para operar? O sea, ¿en qué momentos realmente podemos encontrarle más liquidez al mercado para hacerlo? Mira, en esta página, que es la que nosotros operamos, Option, me mandó este slide hace mucho tiempo. Creo, ¿cuándo fue esto? Creo que yo se lo mandé a Cristian también. El 18 de abril. ¿Sabes qué dice? Nos muestra ahí las sesiones en los diferentes mercados, y la recomendación que nos hace aquí es que operar entre 10 y 5 de la tarde, 10 de la mañana a 5 de la tarde. La verdad, yo he probado entre 9, 11 y 1 y 3 de la tarde y me ha ido bien. O sea, es digamos, como en el momento en que hay mayor liquidez en el mercado, en este horario. O sea, a las 10 de la mañana, ¿quiénes coinciden según esa tabla que estamos mirando ahí? Claro. Mira, en esta hora 10, pero esto es 10 de Greenwich. Tocaría hacer la verificación. Déjenme, yo Eh, les verifico Jorge, porque esto eh, es 10 de Greenwich, pero aquí estamos distanciados nosotros, porque creo que 10 de Greenwich es como algo así como por aquí. don Albeiro y Jorge, en Bueno, el grupo compartí la foto de Investing con los horarios de los mercados. ok. Entonces, ahí está, Entonces, las horas donde revisarlo. mayor liquidez hay es cuando convergen varias bolsas abiertas. Varias bolsas al tiempo, sí. Que por ejemplo aquí, si lo viéramos aquí, sería entre 12 y 3 de la tarde, convergen la americana y la europea, por ejemplo. Pero bueno, sí, ya recuerdo que tú lo habías enviado ya. Les puedo reenviar este correo también que tiene, por ejemplo, la del Pacífico, recomienda estas dos divisas y tiene el horario de apertura. Y la asiática también recomienda estas dos. O sea que eso es una ayudita también, obviamente. La europea, que nos recomienda el euro dólar y la libra dólar. Y la estadounidense nos recomienda la dólar canadiense y dólar franco suizo. Entonces, este también se las puedo compartir también para que la tengan ahí como de cabecera, es importante. Bueno, y vámonos para el calendario económico. Bueno, entonces aquí tenemos, hoy el día, como les comentaba en la mañana, el día estuvo bastante movido porque teníamos esto que es ventas minoristas. Recuerden que habíamos hablado, ventas minoristas son la confianza del consumidor en la política económica, y si ustedes miran, tenemos que se esperaba, perdón, el valor previo, el valor del mes pasado fue o el mes de marzo, pues. El previo era de 7,9%, se esperaba que iba a subir al 31,7% y resultó mejor de lo esperado, subió al 37,7%. El tema de las ventas minoristas, que da o muestra gran confianza de los consumidores. También tenemos el anual, también aumentó, estaba en 7,2, la previsión era de 36 y la actual, o sea, la de hoy, la noticia fue 42,4. Entonces, en varias de las noticias de toda esta semana que están relacionados con la libra esterlina, todos los indicadores han aumentado, todos, porque ¿cómo se llama? Están abriendo ya el mercado,
abriéndose ya como a un tipo de pospandemia. Entonces, se está modificando todo de forma positiva. En ese caso, en concreto, por ejemplo, analizando a la 1 de la tarde la libra esterlina con un impacto positivo, ¿qué debemos hacer nosotros como traders entonces? ¿Esperamos los 30 minutos que nos sugieren antes de seguir operando y pensar que se vaya a la alza si está de numerador, por ejemplo? ¿O Sí. podemos pensar que a la 1:05, 1:10 ya vamos a recibir el alza y podemos pensar que podemos operar Mira, ganancia? hay gente que lo recomienda hacer así. Lo que pasa es que, bueno, uno no tiene suficiente capital y nosotros no estamos haciendo unas inversiones a mediano y largo plazo. Recuerda que nuestras inversiones son de un minuto. Entonces, a nosotros la volatilidad sí nos afecta. O sea, más allá de que, obvio, si yo estoy trabajando en Forex o en una opción de largo plazo, claro, yo invierto, yo veo que esto va a subir y le invierto y espero que suba y me quedo ahí. Pero recuerda que nuestras inversiones son de un minuto. Entonces, en ese minuto, que es donde nosotros tenemos la oportunidad de analizar el comportamiento de la vela, la tendencia del mercado, la tendencia de la misma divisa, no se va a comportar con los parámetros o las recomendaciones o la estrategia que estamos manejando. Recuerden, nosotros estamos manejando una estrategia de un minuto. Entonces, por eso yo por lo menos no recomiendo en el momento de la noticia estar operando porque la estrategia es de un minuto. Claro, si yo estuviera en Forex o estuviera en una inversión de mediano y largo plazo y yo veo que esto va a subir, claro, yo compro libras y las guardo, por decir, invierto en libras o en el par que vaya contra la libra dependiendo la posición, pues, como estábamos viendo. Pero es importante que quede claro, por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Yo de golpe Cristian me dice si estoy equivocado, pero es que nosotros estamos invirtiendo a un minuto y en un minuto la volatilidad se nos puede llevar el capital. Y otra cosa que dijiste con respecto a la hora, esto no es la 1 de la tarde, esto es la 1 de la mañana. Ok, entonces en ese Este caso, está es en horas debe estar de 24, sí, es de 24. Esto todo fue antes de las 6 de la mañana, o sea, mientras nosotros dormíamos, todo esto pasaba. listo. Entonces en ese caso, para que quede claro, va a haber volatilidad, entonces una media hora a que pase la volatilidad. Y ahí sí podría yo pensar entonces, si está de numerador la libra, comenzar a invertir en alcista, o sea, pensando en que esto podría seguir subiendo. ¿Sí sería correcto ese análisis? No, no es correcto, porque tú debes concentrarte en el comportamiento de la vela, en la estrategia. Recuerda, esta semana, yo estuve viendo el video de esta semana el comportamiento de la vela, si es mínimo 3 velas, si la última es la mayor del impulso y si está llegando a un nivel fuerte. Mira que en eso no estamos viendo absolutamente nada de noticias, o sea, no estamos concentrando solo en la vela. Yo le decía ahí en mis conversaciones con Cristian las noticias a mí me sirven es para saber en dónde Vamos, estoy. no ¿Aló? mañana. Bueno, ¿Perdón? Perdón, no bueno. lo escucho, hay un micrófono abierto. ¿Mm? ¿Hay micrófono abierto? Hay un micrófono abierto y no lo estoy escuchando. ¿Qué pasa? Policía, policía, policía. Pelea por ahí. Prende la foto con un mirando. Aló, aló. Hay un micrófono abierto y no. Mira, ahí están provocando a la policía. Qué berraco, oiga, mira. Mira. ¿Cómo sabes, papi? Míralo, no lo escuchan, ¿no oye? No, yo estoy viendo aquí, mira, mira, ah, están Aló. Ahora, buscando a esa la otra policía, le noticia meten la la vemos ahora. ¿Será que podríamos cerrar los micrófonos? Fabián, por favor, cierra el micrófono de don Manuel, porfa. Aló. Aló, ¿ya? Sí, sí, señor. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces vuelvo y le reitero. Y Cristian, por favor, ayuda. Si me equivoco, corrígeme de una.
El tema es que, mire que en la estrategia que estamos llevando, la que estamos aprendiendo, nosotros no estamos viendo noticias para nada. No, o sea, nos concentramos es en el comportamiento de la vela, la tendencia del mercado. Claro, nos sirve si es bajista, es alcista, pues para saber en qué terreno estamos pisando. A mí me sirven estas noticias por ejemplo, el comportamiento de la economía alemana, el comportamiento de la economía francesa, porque son dos economías que jalonan en general la economía europea. Entonces, si estas dos, es muy poco probable que la economía alemana y la francesa se muevan en una tendencia positiva y al final la europea vaya negativa. Es muy poco probable. Normalmente van emparejadas, normalmente. Perdón, don Albeiro, Dígame. perdón, don Albeiro, es que, espera un momentico, es que de pronto para nuestro compañero cantor, lo que quiere saber, que no se le concluyó, es lo siguiente, y lo voy a explicar de pronto como yo lo entiendo, ¿no? Si me lo permiten mis compañeros, ¿no? Sí, claro que sí. Resulta y pasa que el compañero cantor dice que si, digamos, las noticias que cuando están, digamos, cuando se lanzan a la 1 de la mañana, que de acuerdo a eso nosotros podemos operar, digamos, a la alza. Pero como usted lo está confirmando, que digamos, nosotros como somos esto, minuto a minuto, nosotros no somos intradía, que Técnicos. digamos, exacto. Gracias, Cris. O sea, no esperamos, digamos, a operaciones a 2 a 3 horas. Sí. Que lo que quiere decir que esas noticias, cuando van a la alza, es cuando, digamos, es la tendencia principal, que duran, digamos, tal vez 4 horas hacia la tendencia principal, hacia la alza. Entonces ahí es donde está la precaución de que, digamos, no siempre va a ir, digamos, a toda hora en un momento, porque va a haber, digamos, impulso, retroceso. Y si usted, digamos, ha hecho una operación a la alza y llega digamos, a un descanso, pues la vas a perder. Por eso nuestro compañero Albeiro dice que nosotros, como somos minuto a minuto, vamos por seguimiento de la psicología de la vela y por el contexto. No sé si me expresé bien. Sí, así es. Sí. Por eso siempre yo incito que hagan una preoperativa. Y la preoperativa que viene justamente de esto. El calendario económico es importante para nosotros. Nuestro estilo de trading es turbo, ¿sí? Nosotros somos netamente técnicos. Nosotros no somos fundamentales. Para nosotros ser fundamentales debemos tener conocimientos financieros, conocimientos de maestría de macroeconomía. Pero nosotros como no estamos formados para eso, sino netamente técnicos, pues lo único que podemos, digamos que apoyarnos 100% es con el calendario y que es en el momento en que se va a dar la hora, o sea, perdón, la noticia. Es decir, si la noticia es a las 3 de la tarde, 2:30 de la tarde, como la que dice Manufacturero de Alemania, y estamos sobre esa hora, lo más recomendable es que nos detengamos un momento porque no sabemos cómo se va a comportar. Claro, ahí hay una previsión, una actual y un pasado, pero nosotros no nos basamos, es por eso. No, así diga que la previsión es que siga aumentando el precio, no podemos aumentarnos por esa especulación. Nosotros tenemos que apoyarnos literalmente por el comportamiento del mercado en ese presente que es un contexto del marco de una hora. ¿Sí? Entonces, como es turbo nuestra técnica es muy rápida, pues tenemos que es mejor esperar un momento, ya que en ese lapso de un minuto puede haber cambios bruscos que no vamos a comprender y no vamos a entender. Y lo que nosotros buscamos es que nuestro análisis sean tan correctas que la operación sea totalmente segura, ¿sí? Totalmente clara, ¿vale? Sí, O sea, correcto. que definitivamente esta herramienta nos ayuda es para saber en qué momento puede entrarnos volatilidad y si estamos operando, eh, detenernos, es lo que Claro, veo. claro, Pero sí, sin incluso, embargo, me parece ver también que se podría convertir en una herramienta adicional. Cuando nosotros entramos a operar, ¿qué hacemos? Vemos el panorama general, entonces vemos soportes, resistencias, líneas tendenciales, etcétera, contexto. contexto. Pero me parece que si el resultado es positivo,
después de media hora de haber esperado que haya pasado la volatilidad, esta información podría complementar mi contexto para yo poder, por ejemplo, si es positivo y está en el numerador, seguir pensando que puedo inclinarme hacia el alza. ¿Sí sería correcto? Pero no en un término más corto, no tanto tiempo, un poquito corto. O sea, usted sí tiene que guiar siempre en la tendencia general, ¿sí? Los movimientos bruscos podrán ser simplemente para que haya un incentivo, ¿sí? En ese momento, ¿vale? Entonces, no sería para que usted, digamos que espere para que dentro de una hora pues, siga pensando en que va a cambiar la dirección cuando venimos de una tendencia general. Es muy importante sí este panorama, esta gráfica, pero teniendo en cuenta los horarios, de hecho, don Jorge hizo una pregunta. ¿En qué horario entonces podemos nosotros operar de verdad que se vea liquidez? Es que no solamente me apoyo con lo que dice don Albeiro, sino que también hay que tener en cuenta es que es muy impredecible, porque resulta que todos los días hay una noticia diferente, ¿sí? Entonces, lo único que usted puede apoyarse es en si yo en este momento me encuentro en un horario en que podrá ser volátil, como lo mencionó esta mañana don Albeiro. Hoy en la mañana en la sesión de Estados Unidos iba a haber mucha liquidez, iba a estar muy volátil. Entonces, si usted ya sabe que va a ser volátil, entonces usted dice, listo, quiere decir que debo entender de que el mercado no va a estar pausado, no va a estar lineal, va a estar en movimiento, entonces usted se va a hacer la pregunta, ¿soy bueno para este tipo de mercado volátil? Si no soy bueno, entonces mejor me quedo con liquidez lenta, ¿sí? Y mejor no opero. ¿Me hago entender? Entonces, si mi fuerte es en la liquidez rápida, movimientos bruscos, movimientos volátiles, pues entonces me quedo con ella y me apoyo simplemente con el contexto reciente. Allí por lo menos es cuando, digamos, tal vez es cuando, digamos, tiene muchas mechas largas, digamos, tiene de cola y de piso, tiene muchas mechas. O sea, vos vas a pensar que, digamos, porque hizo un impulso muy ligero hacia la baja y sigue ya dando hacia abajo, y en el último segundo de repente le volteó la vela y quedó por las nubes. Entonces es ahí en el momento que queda la volatilidad. Entonces cuando pasa ese tiempo de los 30 a los 15 minutos, ya digamos la lectura de la psicología de la vela ya es más mansita, ya se va viendo como, digamos, impulsos, retrocesos, como nosotros la esperamos tener para nosotros dar unos buenos análisis. Listo, muchas gracias. ¿Listo? Continuamos. Compañeros. Sí, sí, señor. Aquí estoy. Ok. Bueno, entonces, si ustedes miran, por ejemplo, hoy el día estuvo bien movidito y hasta bien en la tarde, 4:30, estos 4:30 de la tarde. Estas horas que muestra aquí el calendario de Investing son horas de 0 a 24, ¿sí? Entonces, o de 1 a 24. Entonces, cuando vemos que es 1, 2, esto es 1 o 2 de la mañana, o sea, mientras dormíamos, los que dormimos a esa hora. Luego sale 8, 9, de pronto ya pues los que estamos ahí, que ya son el otro mercado, pero hoy el día estuvo bastante movidito, bastante movido. Entonces, tenemos esta herramienta que es Investing y por aquí tenemos, aquí, volatilidad, herramientas, aquí. Si lo miran, yo no sé si todos ya tuvieron la oportunidad de conectarse con Investing, si abrieron ya cuenta. No todos. No todos. Bueno, de pronto por el interno, de pronto escriben los que no la hayan abierto y de pronto lo revisamos, pero la idea es que la abran y se conecten a las notificaciones para que les lleguen esas notificaciones del mercado, de la evolución, de las noticias. A veces, a ver, conectarse uno a estas herramientas que nos mandan noticias. Digamos que a veces uno ni tiene que leer todas las noticias, uno lee la noticia que le importa. Por ejemplo,
Cuando a mí me llega una noticia, me llega más o menos un cuadrito así y no hay que leer mucho. Entonces dice, SHC publica límite de comisiones a Apple. Y entonces lee uno ese pequeño resumen. Si es que le está interesando a uno, si es una noticia importante, pues uno ya la abre, o si no, simplemente con este abrebocas, con esta primera parte que le dan a uno, ya uno se da cuenta de lo que está pasando, con esos dos, tres primeros renglones que le envían. Pero hay noticias que pueden ser importantes, que tienen que ver con alguna divisa, que tienen que ver con algún país en el cual nosotros nos haya ido bien en las divisas o que nos interese o queramos saber, entonces uno ya la abre y mira, pero de resto, por lo menos lo que yo hago es que si no me interesa, pues por lo menos sí leo el título y los dos primeros renglones para saber qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Con respecto a, por aquí, herramientas, entonces, estábamos en esta herramienta, tenemos, bueno, lo que ya tenemos aquí, que es el calendario económico, y nos tiene las noticias de ayer, de hoy, de mañana o de la próxima semana. Por ejemplo, estas son las noticias de la próxima semana. ¿Qué sucede con esta noticia? Estas noticias fueron parametrizadas de acuerdo a estos filtros. Entonces uno abre acá después de que está registrado y uno elige cuáles son los pares de divisas o las divisas que le interesaría mirar. Yo, por ejemplo, marqué Alemania, Canadá, Estados Unidos, la eurozona, Australia, que son los pares de divisas con los cuales estamos moviéndonos. Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido. Si miran ustedes, hay muchas que yo no tengo marcadas. India es un país importante, pero la rupia, que es la divisa de allá, pues no se transa a nivel, pues no, por lo menos no a nivel de pares como la estamos manejando, entonces pues por eso no la marqué. Suiza, que tenemos por ahí el franco suizo, Reino Unido con la libra esterlina. Entonces a mí me van a llegar, cuando estoy inscrito en esto, me van a llegar noticias. Ahí por aquí me falta. Me falta, por ejemplo, noticias de empleo, actividad económica, los bancos centrales, índices de inflación, el índice de confianza que es importante, casi todos, bonos y crédito. Balance, no, así. Y lo tengo marcado con la importancia, si ven acá, aquí elegimos las categorías, vuelvo y repito, aquí. Elegimos, en la parte de noticias elegimos filtros. Cuando vamos a filtros nos lleva a todos los países, ¿sí? Y aquí vamos a elegir los países que nos interesan o con los cuales o de los cuales estamos transando las divisas, ¿sí? Y aquí, yo tengo elegido mostrar solo la hora o cuánto tiempo nos queda hasta el anuncio, porque eso es como un contador para poder hacer ese cálculo de si 10 o 15 minutos o media hora antes dejo de transar para evitar esa volatilidad. Entonces a mí me interesa que me anuncien cuánto tiempo queda antes del anuncio, valga la redundancia. Porque lo contrario, mostrar solo la hora. Por ejemplo, si a las 11 de la noche fuera a ver una noticia mostrando el tiempo que queda hasta el anuncio, me mostraría que quedan 39 minutos antes del anuncio. Pero si le digo mostrar solo la hora, pues me va a decir que a las 11 de la noche va a haber un anuncio, una noticia, y me va a decir qué noticia, ¿sí? Entonces yo tengo esto por lo que le digo que es como un temporizador. La categoría, ¿qué categorías nos afectan a nosotros las divisas como vimos ahora? El nivel de empleo, el nivel de crédito, la actividad económica, importantísimo los bancos centrales, el nivel de bonos del tesoro o de los bancos centrales, el nivel de inflación y el índice de confianza de los consumidores. ¿Cuáles noticias son importantes? Uno podría eventualmente dejar solamente las noticias de 3 estrellas, que son las muy importantes, o las, como la tengo yo, 3 estrellas o 2 estrellas. Una estrella ya es como que no es como tan importante, ¿sí? Entonces, por esto no tengo aplicado ahí y uno le da a aplicar. Y ahí aplica los cambios que uno haya hecho ahí. ¿Listo? Esto es todo las noticias que vamos a tener la próxima semana.
Si ustedes miran aquí, por ejemplo, este día es el martes, bastantes noticias relacionadas con la Unión Económica Europea, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Casi todo el mundo se va a mover el próximo martes. Declaraciones, miren esas tres estrellas, la próxima semana va a estar bien movidito, interesante. Bueno, eso con lo que tiene que ver con Investing. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta página? Bueno, bueno, perdón. Aquí arriba uno puede programar que le dé campanazos de alerta o sobre noticias o sobre algún comentarista o algún periodista o algún trader que escriba aquí que a uno le parezca interesante. ¿Qué es esta? No me acuerdo. Bueno, sí, el portafolio, pues yo programé estas, estoy revisando el tema de las divisas, entonces tengo estas tres programadas aquí como para mirar más directamente, no es que las tenga en portafolio, pero sí cada una, digamos, como para verificar las variaciones. ¿Sí? ¿Qué más hay por aquí? No. Sí, esta aplicación se puede instalar también en el teléfono y le va a dar, le va a dar la misma información y ya en el teléfono, digamos, como más personalizada. En cuanto al idioma, yo tengo elegido, recomiendo que elijan español mexicano, porque nos va a traer, digamos que más actual, las noticias que tienen que ver con América y con América Latina particularmente. Si elegimos español de España, pues más nos va a enfocar a noticias de corte europeo. Entonces, por esa razón es que lo tengo más como español de México, que no lo veo aquí, no sé por qué tan raro, pero bueno, listo. Don Albeiro, Dígame. qué pena con usted. Ahí cuando dice usted que lo marquemos en México, Sí. en el caso mío yo lo tengo de España, y cuando lo va a pasar a México y le doy a aplicar cambios, cuando vuelve a Euro, vuelve y me aparece de España. ¿Qué debo hacer ahí? La verdad, a mí me pasa lo mismo. Yo la cuenta la abrí con inglés y cuando la cambié a México me pasa lo mismo. Siempre, yo creo que es como que es la parametrización desde inicial, porque a mí también cada que lo hablo me aparece en inglés americano y siempre me toca pasarlo, pero pues es un pasito de un clic. No sé por qué, debe ser algo del programa, debe ser de la programación, o debe ser desde que inicialmente uno lo abre, si no se parametriza completo, pero pues no te tendría respuesta para eso, pero pues se podría averiguar, pero por ahora creo que toca manualmente hacerlo cada que ingresemos. Por lo menos así me toca a mí, que lo tengo en inglés y me toca siempre pasarlo a español para poderlo entender. Mauro, ¿la cuenta la creaste ligándola con la cuenta de correo electrónico de Gmail o fue externa? Creo que fue con la de Gmail, Cris. Si es de Gmail, sí debe sincronizarse con la región, ¿sí? O sea, con el país. Pero a menos de que usted haya cogido la cuenta y haya dicho que no era de Colombia, sino que era de otro continente. De pronto en el momento que usted estaba diligenciando eso. Si fue así, es probable que por esa razón siempre se cambia a otro lenguaje. Ajá. No puede ser eso. Ya. Pero igual como dice un Albeiro, pues solamente de clic lo paro en México y listo, ¿sí, no? Sí, señor. Bien. Gracias. Listo. Bueno, esto con lo que tiene que ver con Investing, estaba mirando por aquí la otra página, el Daily FX. En esta nosotros nos inscribimos, yo me inscribí. Hay unas guías de trading, al que las quiera mirar y ahí, pero entonces lo que más nos interesa es el suscribe. Y aquí damos toda la información, ¿sí? Aquí donde está, suscríbete. Y damos toda la información, nombre, apellido, correo electrónico y el país o región. Es importante a ver, perdón. Aquí abajo está aparece. Aquí le dan clic donde cuando se inscriban, y es importante también porque esta página me parece también bien importante o bien interesante. Tiene bastante información a los que les gustan, a los que nos gustan las gráficas.
Uno puede configurar allí las pares de divisas que deseen, que quiera mirar. Ahí están, dice ver más, y entonces ahí aparecen todas un poco. Y nos aparece por divisas aquí. Estas son las divisas. Ahí tenemos todas las divisas para que nos entretengamos un buen rato, por lo menos para mirarlas. ¿Qué nos interesaría aquí? Por lo menos el tema de noticias, ¿sí? Porque pues igual para divisas nosotros estamos trabajando con IQ, entonces como para nosotros igual, pues estar viendo aquí para después ir a invertir allá, pues como que no es como muy interesante. El idioma que manejan aquí es español, pero no sé si es de España o español universal, y solamente manejan este idioma, inglés, español, francés, alemán, y esto es como chino, parece ser. ¿Qué más? Noticias de mercado, nos va a traer siempre las noticias del mercado. Y en los, espérenme, mira por aquí. Por aquí. Recibidos. Este es. Este es el tipo de boletín que nos llega. Entonces ahí está, miren, si ustedes ven lo mismo, lo que les mencionaba, llegan las noticias, 2, 3 renglones de resumen y eso nos sirve como para estar actualizados sin necesidad de estar uno pegado todo el día leyendo noticias, pero lo importante es 2, 3 renglones que uno vea y si le interesa la noticia, pues entra y profundiza en ella, si no simplemente pues con el título y los 2, 3 rengloncitos, pues como que está uno medio actualizado. Este es el boletín que llega de Dial FX. Es gratuito, es gratuito, entonces no hay problema en que lo tomen. Bueno, ¿qué más? Por aquí yo estaba, es que apenas realmente la estaba cacharreando apenas ahorita, ayer y hoy empecé como a cacharrearla, pero tiene temas, a ver, por ejemplo, análisis técnico, a ver. Ahí, aquí tratan mucho el tema de México, Estados Unidos, y es importante, libra dólar camina hacia el máximo en 2021, entonces utilizan muchos índices, este RSI es un índice, que eso ahorita, digamos que índices ahorita no manejamos por la misma estrategia que manejamos, de 1 minuto. ¿Listo? Bueno, y ahí está el tema de lo que tiene que ver con noticias. No sé si tienen alguna duda. Esta página, lo mismo que la otra, es cacharrearla, mirar qué nos sirve, o si definitivamente no nos sirve, o cada quien, pues digamos que es libre de tomar su decisión. No es más que una recomendación, pues como para saber en qué terreno nos movemos. Siempre pienso que es mejor ir como bien aferraditos y no ir a resbalar como en el camino. Entonces, para saber uno en qué está metido, es bueno mirar este tema de noticias. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran que profundicemos, que miremos, o simplemente ya damos por terminado ahí. Por mí está bien. ¿Listo? Bien, bien. Claro, está vale, bien. muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por haber soportado 2 horas, a 1 hora y media. Listo, y espero que hayamos aprendido algo y cualquier cosa, pues pienso que este grupo estamos todos para ayudarnos entre todos en lo posible y yo estoy ahí disponible para lo que les pueda colaborar a todos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Don Albeiro, mil gracias, A excelente usted, Albeiro, información. muchas gracias. También. Muy No, amable, gracias a Albeiro. ustedes. Gracias, don Albeiro. Muchas gracias. Listo. Albeiro, muchas gracias por la Excelente, información valiosa. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien, que pasen feliz noche. Gracias, muy amable. Muchas gracias por ese Igualmente, aporte. Albeiro, Buenas noches para muy todos. formal. Buenas noches para todos. Gracias. Bueno, hasta luego, gracias.